De que compartamos este ratito porque tenía yo mucho interés en participar en este tipo de actividades formativas porque los que estamos ejerciendo, estamos impartiendo clases en asignaturas como procesal civil y sobre todo la asignatura de habilidades, detectamos muchas veces la necesidad que tienen los alumnos de entender, como yo les digo, que la transmisión entre lo que dice el soporte legal, lo que dice el papel, lo que dice la norma y la aplicación real y efectiva en el día a día del ejercicio profesional, muchas veces dista mucho lo que nos dicen a cómo es esa realidad porque hay cosas que no vienen en la ley y sobre todo porque hay cosas que no se explican en la ley ni si no te la cuenta nadie, ¿no? Dicho de otra manera, nadie te dice cómo se lleva a cabo lo que la norma dice porque estamos ante un mundo, el mundo de la administración de justicia, muy dispar, donde el know-how, como tú decías, donde la puesta en escena de esta realidad jurídica varía en función de las distintas localidades, en función de los distintos juzgados y de las distintas personas, porque al fin y al cabo hablamos de personas que tramitan cada uno de los procedimientos. Entonces yo quería hablar un poco de este procedimiento, que es un procedimiento muy complejo porque tiene muchas circunstancias que se pueden dar, pero que es un procedimiento muy común, porque para cualquier profesional que ejerza en el ámbito del derecho civil, encontrarse una liquidación de gananciales en un proceso de separación, de divorcio, de nulidad matrimonial o un proceso de testamentaría derivado de un fallecimiento, pues algo que se lo van a encontrar con total seguridad a lo largo de la carrera profesional, pues cualquier compañero que, como digo, ejerza en la rama del derecho civil, ¿de acuerdo? Entonces, quería comentar todos estos pequeños aspectos, más que entrar en cuestiones estrictamente procesales, que creo que sí están muy bien estudiadas por muchos otros compañeros y muy bien definidas en las normas y en en los tutoriales y manuales, sino contar un poco cómo es la realidad de una liquidación de gananciales, ¿vale? Entonces, como anécdota, para iniciar, es lo que comentaba contigo antes del directo, ¿no? Decía que cuando en un despacho profesional te viene un cliente para una testamentaría o una liquidación de gananciales, debemos de esbozar una sonrisa, sin que se note, porque realmente siempre es un motivo duro para el cliente venir a repartir un patrimonio que viene consecuencia o es consecuencia de una separación matrimonial, de una ruptura matrimonial o del fallecimiento de alguien vinculado directamente, pero para un profesional del derecho es un asunto muy interesante porque sabemos que nos va a permitir fidelizarnos al cliente en gran medida, dado que el trato va a ser duradero en el tiempo. Y luego, además, pues normalmente son asuntos que económicamente son rentables para el despacho porque la normativa de honorarios profesionales vincula nuestro trabajo al volumen del reparto que haya que hacer, en definitiva, al valor económico del reparto que haya que hacer. Con lo cual siempre es bueno, como digo, para un despacho hacerse cargo de un procedimiento de estas características, bien una testamentaría, bien una liquidación de gananciales que se regulan en la misma normativa legal. Y bueno, eso de entrada ya es bueno. No, Cuando... te interrumpo, te voy a ir haciendo preguntillas. Sí, dime, dime. Y cuando el importe es bajo, la minuta tú la puedes compensar por la complejidad y la extensión del procedimiento. O sea que nunca sabes. Claro, Ah, digamos hay un mínimo legal o sea, el baremo de honorarios, digamos, está legalmente, digamos, ya no es aplicable. Desde el año 2008, la Unión Europea dictó una norma, la norma Ómnibus y Paraguas, digamos, que se conoció entonces así, sí, para, digamos, liberalizar el mercado, porque se entendía que en ese concepto europeo de la libre circulación de mercado también está el tema de los servicios profesionales. Entonces, los baremos de honorarios profesionales que emitían los colegios profesionales estaban muy bien como referencias, pero digamos limitaban esa libertad a la hora de poder gestionar con tu cliente un determinado pago o o pactar unos honorarios. Entonces se han quedado como meras referencias, pero que siguen dando seguridad a la hora de, ante la duda de qué le cobro, pues me voy y aplico el baremo de honorarios, que siempre es un concepto reconocido en referencia. conflicto. ¿Vale? Entonces, digamos que hay un mínimo del que partimos que se justifica bueno, pues para justificar la atención, las horas de estudio, el tiempo que le dedicamos a las reuniones y demás. Y a partir de ahí, digamos, lo que va a diferenciar la cuantía de los honorarios va a venir marcada por el volumen de lo que haya que repartir. Tiene lógica porque, como entenderás, si tú lo que tienes que repartir es un coche y un piso, pues no va a tener ninguna dificultad que si lo que tienes que repartir son 17 inmuebles,
empresas mercantiles, cuentas corrientes, fondos de inversión, activos en el extranjero, etcétera. Que todo eso puede ocurrir dependiendo un poco del volumen o de la importancia de la masa a repartir. Mira, Por tanto, la aunque dedicación y sea, el tiempo que te va a llevar uno va a ser mucho más amplio que uno facilito. Y entonces eso también. pero facilito, ojo con estos procedimientos porque siempre hay temas de discusión. Es decir, Claro, de hecho yo de lo efectivamente, que quiero hablar, vaya por delante, es del procedimiento en el juzgado. Doy por hecho que, bueno, que si hemos sido capaces de llegar a un acuerdo, pues podremos ir a una notaría, hacer de mutuo acuerdo la liquidación. Se hace un cuaderno particional, se firma el documento, las partes lo pactan y lo sí, firman. pero que va a ser siempre un procedimiento en el que el cliente va a llamar muchas veces y va a exigir, va a pedir muchas reuniones. Es decir, Sí, que no sí. es un tema de procesal, solo procesal. Sí, esto no es el clásico tema que tú ves al cliente el primer día, te trae los papeles y lo llamas el día del juicio porque ya tiene juicio. Y a No, la hora de minutar, que también hay que tener en la cabeza claro, todas esas horas que hay que tenerlas claro. precobradas antes de que se produzca. Claro, claro, Porque ten en no cuenta que además estamos hablando de un procedimiento universal, es decir, donde entran todos los bienes de las sociedades gananciales, tanto del activo como del pasivo. Y puede ser que tengamos claro muchas de ellas, pero puede ser que una o dos partidas simplemente te den un quebradero de cabeza, pues por todo, porque no sepamos si forma parte o no forma parte de la masa ganancial a repartir, si estamos de acuerdo en su cuantía, si existe o no existe, si es privativo o es ganancial. Es decir, que al final esto es una suma de partidas en el activo y una suma de partidas en el pasivo, pero cada partida en sí mismo es un mundo, con lo cual no podemos conceptuar esto como bloque a nivel de trabajo del abogado, porque como te digo, tú con tu cliente vas a tener que pedirle que te documente cada una de las partidas por la que vamos a pelear. bueno, Y el abogado de cuéntanos, contrario te va a pues, discutir cada partida que no le interese, como es lógico. cuéntanos cómo lo procesas, para vamos a intentar de ser eso, las red flags, cosas que tú le estimes. Bueno, pues como digo, esto es un procedimiento universal y subsidiario en el sentido de que siempre se acude al juzgado de manera subsidiaria cuando no es posible llegar a un acuerdo y universal porque afecta a todos los bienes de la masa ganancial, tanto del activo como del pasivo. Esto tenemos que considerar a nivel básico que es una lista del activo y el pasivo donde hay que compensar y repartir entre los cónyuges al 50%, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿cómo se inicia esto? Bueno, pues esto se inicia a través de una demanda inicial que se llama demanda de formación de inventario, ¿vale? Es un procedimiento que viene regulado inicialmente en el artículo 808 y 809 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿vale? Y que se inicia pues con un escrito de parte, vamos a suponer que seamos nosotros como demandantes, en el cual relacionamos todos los bienes que consideramos que forman parte del activo ganancial y todos los bienes que forman parte del pasivo ganancial. Cada bien que inventaríamos, debe de ir acompañado de un soporte documental probatorio que acredite tanto la existencia de ese bien como la pertenencia de ese bien a la sociedad de gananciales. ¿Por qué digo esto? Porque hay bienes que a lo mejor decimos que están en esa masa de gananciales y ya no existe, pues porque se hayan extinguido, porque se hayan gastado, por lo que sea. Y hay otros bienes que aun formando parte de lo que ha sido la vida ordinaria del matrimonio, pueden que sean bienes privativos que pertenezcan solamente a uno de los cónyuges, bien porque se han adquirido por herencia o bien porque se adquirieron previamente al matrimonio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, muchas veces corremos el riesgo de pensar que a lo mejor un matrimonio que lleva 20 años casado, como están acostumbrados a utilizar el chalet de la playa, el piso de no sé qué, tal, pues resulta que se creen que eso hay que repartirlo y a lo mejor ese chalet de la playa lo compró uno de los cónyuges con dinero heredado de su padre que cuando falleció. Por tanto, ese bien que proviene de un dinero privativo es privativo. Y aunque lo hayamos estado utilizando durante el matrimonio, todos los veranos cuando nos íbamos a la playa, no forma parte del reparto, porque es un bien privativo, ¿de acuerdo? Así que cuidado con eso. Por tanto, tenemos que constituir en esa demanda inicial un listado de los bienes del activo y un listado de los bienes del pasivo, soportado documentalmente en un inicio de prueba o en una prueba lo más contundente posible para que no se nos discuta. Una vez que esa demanda se presenta en el juzgado, se le da trámite a la Nada, parte contraria. esto, ¿cómo lo justificas con notas de registro de la propiedad, nota Por ejemplo, literal notas o del registro de la certificado? propiedad.
Por ejemplo, las cuentas bancarias, pues lógicamente con certificados de titularidad bancaria, los bienes inmuebles con notas del registro de la propiedad, No, es los un, vehículos con bueno, los documentos del vehículo, la ficha técnica, etcétera, etcétera. Y donde más dificultades vamos a encontrar va a ser sobre todo cuando hablamos de sociedades mercantiles, porque puede ser que con dinero ganancial se han constituido empresas que han generado rendimientos y que a su vez, pues lógicamente esos rendimientos han hecho que ese matrimonio haya vivido de ese dinero. Por lo cual habrá que ver esa sociedad mercantil, cómo se valora y cómo se cuantifica, de quién es, quiénes son los socios, con qué dinero se ha constituido. Eso es un poco donde hay gran parte de la dificultad y ahora te voy a contar algunas cosas referidas a ella. Pero para que no nuestros alumnos no se confundan, la demanda inicial debe constituirse, como digo, de dos partes. Por una parte, el activo soportado en la mayor documentación posible para acreditar tanto la existencia como la ganancialidad del bien, y el pasivo exactamente lo mismo: deudas hipotecarias, derechos de crédito que los propios cónyuges pudieran tener contra sus sociedades gananciales por dinero que han aportado vigente el matrimonio, dinero privativo que se ha cedido a las sociedades gananciales para lo que sea, para el sostenimiento de la misma, para comprar algún bien inmueble que a su vez forme parte del del activo, hipotecas, préstamos, deudas con terceros, en fin, lo que formaría parte del pasivo de la sociedad gananciales. Como digo, ya hemos redactado nuestra demanda, la hemos soportado con un montón de documentos. Esto es la clásica demanda tocho, por eso digo que da mucho trabajo. Este tipo de procedimientos dan mucho trabajo y por eso hay que cobrarlo bien, porque realmente genera mucho estrés, mucho trabajo y muchos problemas. Cuando la tenemos, lo hemos presentado en el juzgado a través de un procurador, como es lógico, y el juzgado le va a dar traslado a la parte demandada, al excónyuge que sea tal. Un- Tengo que decir que muchas veces los compañeros cometen el error o se tiende a pensar que podemos hacer en la misma demanda de divorcio la liquidación de gananciales. Eso antes la ley lo permitía, pero hace ya muchos años que eso se cambió porque muchas veces los divorcios se atascaban por cuestiones estrictamente patrimoniales, ¿vale? Y